hay otra parte que también influye sobre los hijos de Dios y es la alimentación. Hay que aprender a vivir, no solamente es el hecho de que estamos aquí porque Dios nos puso en este mundo y pues si comamos y vivamos y disfrutemos y mañana no sabemos. No es así, no es así. La palabra de Dios no indica así para los hijos de Dios. Debemos de darle gloria al Señor entonces con nuestro cuerpo, y voy a hablar en este caso particular el alimento. El alimento es importante para cada uno de nosotros. Yo creo que si no tenemos alimento nos morimos. Esa es la consecuencia de no alimentarnos. Y sin embargo, cuando no nos mantenemos alimentados apropiadamente de acuerdo a la palabra de Dios, también nos podemos enfermar. Porque hay una forma de diferentes tipos de alimentos, ya vean que se ha desarrollado una cierta alimentación de acuerdo a la cultura que tenemos, al lugar donde venimos. Cada quien pues tiene su propia cultura, por eso hay una variedad de platos en el mundo que uno come y uno los prueba, y unos son deliciosos y otros que, bueno, mejor ni digo. Pero así es como el Señor nos ha hecho. Cada uno tiene su forma, y eso es bueno porque al Señor le gusta la variedad. En la naturaleza vemos que todo es variado, no todo es lo mismo, y entonces eso es lo que el Señor quiere. Sin embargo, dice el Señor que no ignoremos nosotros que somos hijos de Dios, que somos el templo de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. En 1 Corintios 6, 9, 20, también en 1 Corintios 10, 31, voy a leerlo corrido. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo también y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es importante que tengamos este concepto claro. Nosotros cuando comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa, todo debe ser para la gloria de Dios. Dice el Señor que Él destruye aquel que destruye el templo de Dios. Entonces hay que tener cuidado también nosotros en la manera que nos alimentamos, porque a veces, inclusive comiendo cosas que son permitidas de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no somos moderados en el consumo de nuestros alimentos. Y esto hay que tener, porque la palabra de Dios continuamente nos dice que nosotros tenemos espíritu de templanza si realmente somos hijos de Dios, y esto hay que desarrollarlo. ¿Por qué no? Porque está autorizado, nosotros podemos abusar de todas las cosas. Dice 1 Corintios 3, 16 al 17: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces pertenecemos a un cuerpo muy particular, que es el cuerpo de Cristo, y ahí está nosotros, nuestro propio cuerpo tiene el Espíritu de Dios en nosotros, luego de haberlo adquirido por la imposición de manos, una vez fuimos bautizados. Entonces estas cosas hay que recordarlas, porque no somos nuestros, nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Somos creación de Dios, y Dios sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, porque Él nos hizo. Así que Él también entonces nos da una forma de alimentarnos muy particular, y esto hay que agradecerlo a Dios, porque Él nos lo revela a nosotros, sus hijos, para que tengamos conocimiento de estas cosas, y es a través de este conocimiento al cual nos guía
el Espíritu Santo el que nosotros podemos entonces discernir qué es lo mejor para nuestros cuerpos, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo hace un ruego muy particular a todos los hijos de Dios y nos dice a nosotros que mantengamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, el cual es nuestro racional culto. Esto es importante porque Dios sabe que nosotros somos allegados a dejarnos llevar por nuestros apetitos, pero hay que tener entonces templanza de todas estas cosas, moderación en todo lo que nosotros hacemos. En Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, nuestro acto de adoración hacia Dios, y lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Nuestra santificación debe ser completa. Esto es importante. Tanto la parte de nuestra carne, que es nuestro cuerpo, como nuestro espíritu. Son dos cosas que nosotros debemos tener separados de la forma del mundo. Nosotros no podemos estar adorando ídolos, nosotros no podemos estar comiendo cosas que el Señor no la ha hecho para el consumo humano, y esto es importante. Y también nosotros debemos ser modestos en todo, esto es importante. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios nos da esa santificación porque Él nos ha apartado y nos da el conocimiento para que conozcamos estas cosas. Y todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces fallamos en estos temas, y esto es natural porque estamos en la carne y nosotros nos dejamos llevar por nuestro instinto natural de hombre, o por el apetito, o por el gusto. Y estas cosas hay que tener pues consideración de acuerdo a la palabra de Dios para no abusar de ellas. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el propósito que Dios quiere que, porque eso es algo que es bueno, positivo para nosotros. Y dice que os apartéis de fornicación. Fornicación no solamente habla la palabra de Dios en el sentido de una fornicación carnal. Fornicación es partir o de una cosa, de dejar de ser de su estado natural. O sea, nosotros la alteramos. De ahí viene la palabra adulterio. Por eso esa es la fornicación, ese es el adulterio. Es cambiar aquello por lo cual, la función por lo cual fue hecho aquello, o el propósito que tenía originalmente para que nos sirviera a nosotros estamos cambiando ciertas cosas. Y muchas veces leemos pasajes del Antiguo Testamento donde se les dice a Israel que inclusive no mezclara ciertas fibras una con la otra y todo esto, pero el propósito es que Dios nos está diciendo y nos está previniendo es de adulterar las cosas que Él ha mandado hacer. Y dentro de eso está la alimentación que el cristiano debe tener. Nosotros no podemos hacer esto porque este tipo de fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo, y esto es lo que estamos haciendo porque somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. 1 Corintios 6, del 13 al 18 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, o sea, no hay que estar en esto, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu de Dios. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros
nos levantará con su poder, o sea, con su Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nos va a levantar entonces con ese poder que está ahí en nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Todos. Cuando un hermano o una hermana se sufre por enfermedad, ya sea por cualquier tipo de cosa, todos nos sufrimos, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Y también el Señor se sufre porque Él nos ha dado instrucción y nosotros estamos haciendo a veces cosas que deberíamos saber a través del estudio de la palabra de Dios que no son las correctas. Dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces cuando nos unimos al Señor, un espíritu somos con el Señor, o sea que tenemos un solo entendimiento de las cosas. Eso es lo que nos está diciendo, tenemos un solo entendimiento. Y no vamos a cambiar ese entendimiento, sino que vamos a seguir las instrucciones de Dios Padre. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, hay, como les explicaba, diferentes formas de fornicación, no es solamente la carnal. Cuando nosotros adulteramos ese alimento que nosotros que nuestro cuerpo debe recibir apropiadamente, o comemos alimentos que no son indicados por la palabra de Dios, entonces podemos tener las consecuencias en nuestra salud. Y estamos pecando en contra de nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. El cuidado tenemos no solamente en la comida, sino en la bebida, no importa, ambos tienen un efecto sobre nuestro cuerpo, y debemos nosotros mantener entonces la salud física, porque la salud física tiene un impacto sobre nuestra salud espiritual. Una persona que está débil físicamente o está enferma no está en la mejor condición para alabar al Señor, porque está en estado de enfermedad. Entonces su condición que Dios quiere de que esté en una condición óptima para la adoración no existe. Dios quiere que seamos sanos. Por eso nos dice que roguemos unos por los otros para que seamos sanos. Y esto es importante porque la enfermedad destruye, la enfermedad nos acorta la vida, y nosotros, Dios nos ha dado el conocimiento a través de su palabra para tener una vida prolongada, para tener una vida sana. Pero hay que saber interpretar la palabra de Dios, porque ella se interpreta sola. Cuando nosotros vamos ahora sí ya al tema de las mismas dietas, vamos a notar una cosa en la palabra de Dios, que la dieta en el Edén era ¿de qué tipo? Si alguno sabe. Era vegetariana, completamente vegetariana. Ese era el mundo sin caída. Una de las cosas que me llamó la atención cuando ahora que yo estaba en estos problemas de salud es que el doctor me dice a mí que las arterias, pues la grasa animal es la que se adhiere a las arterias, y esa grasa animal es la que después nos causa a nosotros problemas de salud, como cardíacos, inclusive el cáncer también de muchos de estos animales, especialmente hoy con todas las hormonas que le están poniendo, todo este tipo de cosas provienen de estas carnes con este tipo de cosas. Sin embargo, dice que la grasa vegetal no se adhiere a esa hormona. Y hay algo que uno nota en la Biblia, es que mientras ese sistema de dieta permanecía con el hombre,
Vemos nosotros en Génesis que el hombre vivía largamente. Decía que en esa época hasta 900 años llegaban a vivir los hombres en su forma pristina. Entonces es importante que sí tiene un efecto la forma que nosotros comemos en nuestro cuerpo y el propósito de Dios en su forma original. En Génesis 1, 29 y 2, 16 dice: y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y dice después: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, esta dieta que Dios provee, sorprendentemente para muchos que están acostumbrados nada más a comer carnes con vegetales, resulta que usted puede sustituir la proteína animal con proteína vegetal. Usted lo puede hacer. Y entonces, en esa época, que es la época del Edén, nosotros vemos que de ahí era donde conseguían sus proteínas. El hombre era totalmente de primera mano, porque cuando uno come alimento animal, la proteína que uno recibe es de segunda mano, porque ya la recibió el animal y después nosotros la vamos a recibir de la carne del animal, todo lo que está allí. Eso no significa, pues, que estoy abogando por el vegetarianismo, no, porque Dios no, en este tiempo, en nuestro tiempo, Él ha autorizado el consumo de carnes, y esto es bien importante, pero todo, como yo les decía, con templanza, con moderación. Esto es lo importante. El hombre puede comer carne y esta proteína de segunda mano para consumirla, y no es pecado, eso no es pecado. A veces escuchamos personas que abogan solamente una dieta. No, Dios nos da libre albedrío para que nosotros escojamos la dieta que queremos seguir. Si usted quiere seguir una dieta vegetariana, pues está bien, ante la palabra de Dios. Si quiere seguir una dieta que tiene carnes, está bien también, la palabra de Dios también la autoriza. Cada uno tiene, una mente y tiene también un intelecto en donde uno analiza para su propio cuerpo, para su propia salud, qué es lo mejor. Porque hay cada persona está estructurada genéticamente diferente. Y si a usted le afecta tal vez alguna cosa debido al pecado, hemos tenido estos problemas. Y entonces, si usted le afecta algo, entonces a lo mejor pues una dieta vegetariana le sea mejor, o una dieta que se restrinja un poco el consumo de las carnes. Eso usted tiene que definirlo, investigarlo como es su propio cuerpo. Hay gente que tiene alergias, y entonces pues no puede comer. Hay gente que tiene alergia al gluten, pues no puede comer gluten, que es un producto vegetal, porque viene del trigo. O hay gente que tiene problemas con la leche también, que tiene la lactosa, que es un producto animal. Entonces uno tiene que saber cómo funciona su propio cuerpo para hacer dentro de lo que Dios nos ha permitido la mejor escogencia para guardar el templo de Dios con salud, para estar prestos a la adoración a Dios. Esto es importante. La introducción de las carnes, como ya vimos, no fue inmediatamente en el Edén. Pasaron siglos hasta que se introduce la carne, cuando el hombre entró en una época de decadencia moral y espiritual. Llegamos al tiempo de Noé, que es hijo de Lamec, y en ese entonces ocurre algo muy particular. La Biblia lo menciona como el diluvio. En el diluvio, Dios instruye a Noé sobre construir un arca, porque venía un gran cataclismo sobre la tierra. La condición del planeta iba a cambiar radicalmente, la ecología iba a cambiar radicalmente. Sin embargo, ellos iban a sobrevivir este cataclismo. Y Dios, en preparación de esto, instruye a Noé que tome animales limpios y animales no limpios dentro de esa arca para preservar la vida de los que están allí y la vida de las especies, porque todo lo que era la vegetación, todo eso iba a perecer en ese momento.
Y entonces cuando llegaba al final del tiempo, cuando ya se iba a abrir esa arca, no iban a encontrar una fuente ricas de grandes vegetaciones, ni de árboles frutales, porque todo estaba empezando de nuevo. Así que ellos necesitaban un sustento. Y debido a eso, entonces en Génesis 7, del 2 al 3 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ese Dios tenía un propósito, para conservar viva la especie. El diluvio fue, como les decía, un gran cataclismo, una destrucción ecológica de todo el planeta, la vegetación, las plantas, los árboles, todo desapareció. Y solamente quedaba allí, pues, recursos para poder sobrevivir ellos, de comer de la carne animal. Muy bien. Algunos arguyen que la dieta de los animales limpios e inmundos es exclusivamente para el pueblo de Israel. Vamos a descubrir que esto no es así. Lo vamos a descubrir tanto en el pasado como en el futuro, lo que predice la Biblia con respecto a este tema. Y es importante para no entrar en confusión y estar claro sobre el tema. Aquí Noé aparece mucho antes de que existiera Abraham, mucho antes, siglos antes de que existiera el pueblo de Israel, y ahí estaba Noé haciendo distinción. Hay una cosa que hay que aclarar. Recuerden que nosotros somos, hablando de la alimentación, somos el templo del Espíritu Santo. Y hay que asociarlo con el propósito que tenían los animales limpios y los animales inmundos en la época de Noé, cuando todo el mundo estaba parejo. Solamente había gente que seguía a Dios y otras que no, otros que decidieron deshacerse de Dios, de su noticia, y otros que se mantuvieron fieles. Dentro de eso está Noé. Noé sabía muy bien que Dios había designado ciertos animales para la adoración. Y cuando eso ocurría, estos animales que Dios había designado, que este conocimiento venía desde Adán, Dios había instruido a Adán. La Biblia no menciona muchas cosas, pero ya Dios había instruido a Adán sobre este tema. Vemos que los hijos de Adán hicieron lo mismo, estaban haciendo sacrificios de animales para adoración a Dios y agradecimiento, y ese humo subía, que eso representa nuestras oraciones hoy en día no hacemos ese tipo de sacrificios así. ¿Qué sucede? Cuando ustedes pasan a la historia del pueblo de Israel, ¿en dónde se hacían los sacrificios de los animales limpios? En el templo de Jerusalén, que era el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? Nosotros. ¿Quién consume los animales limpios? Nosotros, preservando ese templo santo para el Señor. Ese es el presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos al Señor. Esa es la correlación que hay. Y entonces, cuando esto ocurre, ya nosotros vemos, avanza el tiempo, pasa la época de Noé, se crea el pueblo de Israel. Dios no se muda, Dios permanece cuando Él da una orden. Y vemos reflejado esto en Levítico 11, Deuteronomio 14, en donde nos indica Dios exactamente cuáles son las características de los animales limpios e inmundos. Además, en Deuteronomio 12 nos indica a nosotros qué es lo que debemos hacer con la sangre de estos animales, que no es para consumo humano. Esto es importante. Entonces nosotros tenemos que estar obedientes y prestar atención a esto. No voy a leer la lista porque eso espero que usted lo haga, porque es una lista larga y sus interpretaciones tampoco las voy a hacer aquí, porque de eso no se trata el tema, sino que cada uno busque y averigüe qué es lo mejor para sus hijos. Dios estableció entonces una cosa para no quitarla. Dios la estableció desde el principio.
Dios estableció su pacto con su pueblo. Y hay una cosa que distingue al verdadero pueblo de Dios, no solamente el hecho de guardar los mandamientos del decálogo, sino también su alimentación. La alimentación distingue al pueblo de Dios de todos los demás pueblos. Y esta es una marca que está en nosotros, porque nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. En el libro de Daniel vamos a ver algo muy particular. Como les decía yo, cada quien debe saber escoger qué alimentación le conviene. Yo voy a leerlo aquí directamente de la Biblia, en Daniel 1. Miren lo que Daniel hizo, y junto con aquellos cautivos que estaban en Babilonia, y miren el efecto que tiene la santificación de estos hombres y la alimentación. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Daniel 1, del 1 al 17 y el versículo 20. Aquí está. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración, aquí es donde viene la parte interesante, y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey. ¿Qué había con esa comida del rey? Ahí había todo tipo de alimento no apropiado de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Y qué cogen ellos? Y dice, de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos a los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, miren lo que propuso, cada quien tiene que proponerse en su corazón si son hijos de Dios. Propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos no contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Ya vemos que sí, Dios nos favorece si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Se tenía miedo de morir, porque él no había visto cosas semejantes. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y tennos legumbres a comer y agua a beber. Agua es muy importante, tomar agua. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así que fue Melsar, y a estos 4 muchachos dioles Dios conocimiento
e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces vemos una cosa, es una cuestión de escogencia, ¿cierto? Ellos escogieron en ese determinado momento no contaminarse con las comidas inmundas del rey. Entonces, al hacer esto, la mejor forma era utilizar una dieta, ahí vemos, vegetariana. Eso no significa que la Biblia diga que ellos continuaron siendo vegetarianos para toda su vida, porque estaban autorizados y ellos sabían a comer carnes. Ese fue un periodo. Y a Dios, ¿cómo nos bendice a nosotros nuestra salud igual que a ellos si somos fieles a las instrucciones de Dios? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y hay libre albedrío de escoger, ¿o quieres ser vegetariano o quieres consumir carnes junto con todos los demás vegetales, frutas y todo este tipo de cosas? Eso es una cuestión de libre albedrío dentro del propósito de Dios. Entonces, vemos aquí que hay que atender a la voz de Dios. Esto es lo que Dios quiere. En Deuteronomio 28 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche, Dios nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 7, 12, 13 y 15 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y quitará, miren lo que dice después acá, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes los pondrá sobre los que te aborrecieren. ¿Por qué? ¿Por qué la va a poner? Porque ellos se alimentan erróneamente. Y ahí se les va a caer las plagas. Los egipcios, ¿de qué morían? Los egipcios, se sabe hoy en día, de enfermedades cardíacas, de cáncer, de diabetes, de enfermedades de transmisión sexual, de la obesidad. Estas eran las plagas. Estos morían los egipcios. Y hoy en día, ¿de qué se está muriendo la gente? Exactamente igual, pero nadie quiere seguir la dieta de Dios. Nadie quiere seguir los mandamientos de la ordenanza de Dios. Inclusive nosotros caemos en el abuso, también como decía. También hay un mandamiento que dice que es la templanza para nosotros, una virtud que tenemos que desarrollar. Y eso es, por eso hay que estudiar estas cosas. ¿Cómo sabemos la ley está vigente? ¿Cómo sabemos si esta ley de los alimentos está vigente hoy? Porque la Biblia lo declara. Hay que ver la palabra de Dios que dice, que nos habla del futuro. Hay que ver, cuando se escribió la palabra de Dios, que habla del futuro cuando venga el juicio de Dios sobre los hombres. Vamos a Isaías 66, 17. Dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Dios nos habló a nosotros desde el pasado cuál es el juicio que viene sobre las gentes que comen estos animales inmundos. Pero tal vez gente no tiene el entendimiento. Muchos dicen: no, pero nosotros somos gentiles y a nosotros no atañe semejante cosa. Pues desde el pasado el Señor nos dice que iba a entrar un pueblo gentil a adorarle, a conocer su nombre, y ese pueblo gentil Dios le iba a señalar los pecados
de las cosas que hacía Israel, incluyendo la alimentación errónea, comiendo comidas inmundas. Vamos a Isaías 65, 1 al 6. Dice, hablando de los gentiles en relación a Israel: fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Está hablando de nosotros los gentiles. Y ahora miren lo que habla Dios protestándole a Israel para que nosotros prestemos atención como gentiles. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Hoy en día ya ese problema de salud que tenía la carne del puerco, ya eso lo cuidan en unos corrales que ni siquiera la enfermedad llega, y esa carne es magra y limpia. Miren lo que dice aquí: andan en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y los desiertos, tienen toda la noche, que comen, miren lo que comen: carne de puerco, y en ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces nos está hablando que dicen: estate en tu lugar, no llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, antes retornaré y daré al pago en su seno. Entonces nos está hablando nosotros los gentiles, para que veamos lo que hizo Israel, para que veamos lo que está haciendo la gente. Hay una distinción entre el verdadero pueblo de Dios y el resto del mundo. El mundo come cualquier cosa, pero el pueblo de Dios no. Y esto está para los gentiles. Aquí no está hablando del pueblo de Israel y el juicio que va a venir sobre aquellos que comen este tipo de cosas. Nada más quería hacerles brevemente algunos señalamientos de algunos versículos y capítulos que la gente utiliza para defender esta postura de estos alimentos inmundos. En Marcos 7 se dice que se elimina la distinción entre lo limpio y lo inmundo. Dios mío, eso está completamente errado. Mala interpretación. Yo no sé de dónde aprenden esa teología de ellos. Sí, en Marcos 7 nos habla de que Jesús habla de quitar las reglas ceremoniales dietéticas que restringían en ese entonces los rabinos de ciertos alimentos y ciertas cosas, y decían: no, esa comida no es apropiada para comer. Jesús dice que no, esa comida Dios la había dado para alimentación y esa comida era apropiada, no era inmunda. Pero ellos, para andar con sus ceremoniales, habían hecho las cosas sagradas de Dios en cosas inmundas. Y eso es lo que está refiriéndose Jesús. En 1 Corintios 8 también nos habla de las viandas sacrificadas a los ídolos. El ídolo dice ahí mismo que el ídolo no es nada, que el ídolo no es Dios, que hay un solo Dios, y Él es el que dice qué es lo que es limpio y lo inmundo. Que no tuvieran problemas cuando iban a la carnicería a comprar esos alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, porque ese alimento del ídolo no es nada. Sí, y si la carne era limpia, pues podían consumirla. Sin embargo, había hermanos que tenían problemas de conciencia, no estaban seguros, como todavía hay hermanos que a veces hacen esas cosas en otros temas. El pavo de Navidad, sí, pavo de Navidad, ya yo no como el pavo, y el pavo está bueno, el pavo está limpio. Ya ahí está fuera el rótulo de Navidad, ya yo no me meto en eso. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No, esos ídolos no tienen poder ninguno. Y esas son las cosas que tenemos que saber. También nos hablan otros de Génesis 9:3, en donde Noé, luego de que sale del arca, hace el sacrificio,
a Dios, leemos que dice que todo lo que se mueve y vive será para comer. Pero esto no es lo que está allí, no es realmente haciendo. Dice toda planta y toda legumbre. Dice Dios realmente lo que está haciendo aquí, y hay que analizarlo para entenderlo claramente. Dios da permiso a Noé por primera vez para que pueda comer carne. Al hombre le da permiso. No le dio permiso para comer serpientes, ratas, puercos, caimanes, lagartos, gusanos, cucarachas, sino todo eso lo comeríamos. Iguana, todo este tipo de cosas. No le dio permiso para eso. Sabemos que Noé sabía la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, porque lo leemos en Génesis 7:2. Dios solo le dio autorización para poder comer carne a la raza humana a través de ese sacrificio que estaba haciendo. Es evidente que ese cambio existe y Dios lo ordenó, porque lo vuelve a repetir para los hijos de Dios en Levítico 11, Levítico 14, en cuanto a las carnes. El Salmo 89:34 nos recuerda algo del carácter de Dios. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no mudará. Entonces, también hay otro tema, que es en 1 Timoteo 4:3, 4 y 5 hasta 7, que dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió. Dios está hablando de la apostasía en la iglesia que iba a venir a través de este mensaje que da el apóstol Pablo. Y de allí iban a salir un grupo de gentes que se iban a llamar cristianos, que iban a decirle a la gente que se abstuvieran de ciertas viandas que Dios creó en ciertos días, en ciertos momentos, o hicieran ciertos sacrificios para no comer ciertas cosas en ciertos días santos. Y también nos habla entonces de lo que nosotros llamamos de prohibirán casarse. Ese mismo grupo de gente va a prohibir ¿qué? El matrimonio dentro de sus hombres santos, de lo que llaman sus hombres santos. Nosotros sabemos de qué hablamos. Y allí nos está diciendo, después dice que todo lo que Dios crió es bueno y no hay que desecharse, y hay que tomarlo con hacimiento de gracias, porque la palabra de Dios por oración es santificada. Cuando leemos estos versículos allí, la gente se confunde tremendamente, porque el Hijo de Dios tiene conocimiento de lo inmundo y de lo limpio. Y cuando dice aquí que es por la palabra de Dios es santificado, o sea, que si la palabra de Dios lo autoriza, entonces es santo. Pero si la palabra de Dios no lo autoriza, entonces es inmundo, no es apropiado para comer. Y nosotros como cristianos sabemos una cosa, que cuando usted se va a sentar a la mesa, a través de la oración, agradece a Dios por eso que está ya santificado por la palabra de Dios, como un alimento apropiado para consumir. Y entonces ya el alimento queda apropiado para nosotros como hijos de Dios consumirlo. Eso es lo que nos está diciendo allí. Pero hay unas interpretaciones a veces tan erróneas que no entienden los contextos de las cosas. Entonces, estas cosas son extremadamente importantes. Vamos a 1 Pedro 1:13. Porque les digo una cosa, aunque estemos autorizados a comer todo, hay que tener moderación, porque entonces también nos vamos a enfermar. Moderación. En 1 Pedro 1:13, Pedro nos advierte que sobre la templanza, que es hablando de té. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, es una virtud que debemos tener. Esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Cristo os es manifestado. O sea, hasta el día que venga nuestro Señor Jesús,
Si vamos a agradar a Dios con nuestro cuerpo, con templanza, hasta con lo que consumimos, lo que comemos, para no tener problemas, porque entonces no estamos aptos para una adoración plena ante Dios. Y Dios quiere darnos salud y quiere darnos gozo, felicidad, y que nosotros podamos disfrutar esta vida con bien, una larga vida. Pero hay que entender las cosas de Dios. El que no entiende esto es porque no tiene el Espíritu de Dios. Gracias, hermanos. Pasemos.